tal manera que lo que vamos a hacer es inmediatamente dar la bienvenida a ambos invitados. A Diego Mota, muy buenos días, abogado Diego Mota, de la izquierda socialista, bienvenido al programa Sin Patrones. Muy buenos días, estimado Juan José, y a todos los oyentes y a todos los que nos siguen a vuestro programa. Encantado de poder participar. Muchas gracias por gentilmente aceptar esta invitación. Lo mismo hacemos con el sociólogo Ricardo Burgos de la organización Nuevo Perú. Muy buenos días, Ricardo, bienvenido. Buenos días, Juan José, y buenos días a tus oyentes, buenos días al abogado Diego Mota. Correcto. Muchas gracias a ambos. Entonces, vamos a dar lugar a este interesante intercambio de ideas. Esto no significa, ¿no?, que aquí se van a acuchillar, se van a matar. Se trata de un debate, de pronto intenso, pero se trata de un intercambio de ideas. De cada uno de los invitados va a argumentar a favor o en contra de estos temas, ¿no?, de las elecciones adelantadas o de la restitución inmediata del señor Pedro Castillo en el cargo que él ocupaba en Palacio de Gobierno. ¿Qué les parece si les damos un promedio de 3 minutos a manera de introducción a este tema y de este tema de manera general, y después empezamos en este primer bloque a argumentar acerca de si es posible o no las elecciones adelantadas? Si es posible, ¿por qué? Si no es posible, también ¿por qué? Empezamos en todo caso con el abogado Diego Mota de la organización Izquierda Socialista. 3 minutos, por favor, a manera de introducción al tema. Lo escuchamos. Bien, lo primero que habría que señalar es que desde el 7 de diciembre de 2022, todos los peruanos sabemos que lo que vivimos no fue un golpe, un intento de golpe, como la derecha ha querido decir, y como lamentablemente algunos sectores de izquierdas han repetido, un intento de golpe de Pedro Castillo, el presidente secuestrado en este momento, Pedro Castillo. Lo que vimos el 7 de diciembre fue una maquinaria armada para sustentar y postular un golpe de Estado perpetrado desde el Congreso con todo el apoyo de los poderes fácticos, ¿cierto? Entonces, ese discurso de que fue un autogolpe, de que Celar de Castillo, que repitió, por ejemplo, en Nuevo Perú, la candidata de Mendoza, es un argumento falaz y equivocado desde nuestro punto de vista. Lo que hemos vivido desde antes, incluso del 7 de diciembre, fue un intento por desconocer un mandato popular, un voto popular, que creemos que no se ha entendido por muchos sectores o algunos sectores del país. Lo que ha pasado cuando Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo, tomó el poder. Es decir, ha sido la primera vez que el pueblo, marginado, explotado, humillado, asumió el país. Esto no iba a ser sencillo, esto no iba a ser fácil, por supuesto sabíamos que iban a haber una serie de errores, de problemas, por supuesto que la derecha iba a intentar en todo momento a realizar un golpe de Estado, como finalmente ocurrió el 7 de diciembre. Nosotros consideramos, por tanto, que es urgente, por 3 motivos, plantear la restricción de Pedro Castillo. Uno, porque hay que respetar ese mandato popular, ese mandato que planteó el pueblo. Nosotros ganamos las elecciones, no pensé que ahora quienes perdieron las elecciones estén mandando, ¿no es cierto?, con su centralismo, con su racismo, con su clasismo inmenso. Segundo, porque es un tema táctico también. Consideramos que es necesario volver a un Estado de Derecho, recuperar las libertades democrático-burguesas, ¿no es cierto? Pensamos que no era una democracia perfecta, pero por lo menos teníamos libertad para salir a expresarnos. En el gobierno de Castillo no se mandó a matar a nadie. Hoy tenemos 70 aproximadamente asesinados, ¿no es cierto?, solamente por salir a expresarnos. Y tercero también porque lo han dicho de distintas partes del mundo, a nivel internacional y nacional, jurídicamente todos sabemos que ese proceso de vacancia fue viciado. Sabemos que los procesos que se han abierto el presidente Castillo son nulos de pleno derecho, y eso ha quedado plenamente demostrado. Entonces, consideramos, por último, este clamor de la restitución de Pedro Castillo, a pesar de que quiere ser
silenciados por todos los medios de comunicación. Los medios de comunicación, incluso la derecha y los candidatos de derecha, pueden estar de acuerdo con adelante elecciones, con estas reglas para aquí y por allá, pero lo que nunca van a estar de acuerdo es con la restitución de Pedro Castillo, y eso es otro indicativo, ¿no? Y eso el pueblo lo sabe, por eso el pueblo poco a poco ha venido despertando cada vez con más fuerza, y hoy la consigna de la restitución de Pedro Castillo se escucha cada vez más fuerte en las calles, a pesar de vivir en una dictadura y a pesar de que esas voces quieren ser acalladas. Muchas gracias, Diego. Son 3 minutos y 15 segundos aproximadamente los que se ha hecho uso de la palabra. El mismo tiempo le damos a Ricardo Burgos de Nuevo Perú. Lo escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, nosotros estamos de acuerdo en que se debe respetar el Estado de Derecho, el orden jurídico, constitucional, porque por esas reglas de juego político es que se postularon todos, incluyendo Pedro Castillo. Lo que él hace es desconocer precisamente eso, esas reglas de juego en cuál basó el proceso electoral. Nosotros lo apoyamos, ¿no? Perú y todas las fuerzas de izquierda, los sectores antifujimoristas, lo elegimos a Pedro Castillo, ¿no? Lo elegimos para que gobierne, para que sea un gobierno de ruptura al orden existente, tanto constitucional como jurídico, pero en el marco de esa Constitución, porque dentro de la Constitución de 1993 y el ordenamiento jurídico nos permite cambiar las reglas de juego, es decir, democráticamente, con la voluntad soberana del pueblo. Pero lo que hace Pedro Castillo es un autogolpe igual que lo hizo, ¿cómo se llama Alberto Fujimori? Fue una reedición de eso. Y eso hace que desde ese momento comete una infracción a la Constitución. Y de eso se basa precisamente la derecha para generarle rápidamente un contragolpe, ¿no? Y es decir, el propio Pedro Castillo se da un tiro a la cabeza y le entrega la cabeza en bandeja de plata a la derecha, que era lo que quería el poder. Entonces, ese es el tema. Entonces nosotros, si avalamos esa infracción constitucional, entonces ¿por qué no tendríamos por qué entonces decir el Estado de Derecho, la democracia y nada, cuando somos la negación de eso, ¿no? Si la derecha está acostumbrada a eso, la izquierda no debe hacerlo, porque ya tuvimos la experiencia de lo que fue, ¿se acuerdan? Fujimori. Fujimori empezó así, empezó dándose un autogolpe, y miren cómo devino, ¿no? Entonces, ese es el meollo del asunto. Ahora, podemos entrar a debatir otra razón más. La razón es que el gobierno, volver a la situación anterior, es como recompensar al golpista del acto, ¿no? Es muy sinvergüenza. Discúlpenme, pero es muy sinvergüenza, ¿no? Entonces, o sea, tú te das el autogolpe, violas la Constitución, cuando estás obligado a cumplir esa Constitución, es más, él tiene 3 condiciones muy, muy importantes. La condición de jefe de Estado, la condición de presidente de la República y la condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y policiales. Esas 3 condiciones que él representa al país, a la nación está en teoría, ¿no? Pero a todos los peruanos, eso es lo que viola él, ¿no? Y la Constitución le dice, no puede hacer eso, ¿no? Correcto. Muchas gracias a Ricardo Burgos por participar en el programa y también respetar los tiempos, amigos oyentes de Sin Patrones. Vamos entonces, un poco para ordenarnos, hemos escuchado a manera de introducción, ¿no?, general, la opinión y el planteamiento y el argumento que cada uno de los 2 invitados tiene. Recordar, o en todo caso resaltar, que el abogado Diego Mota, de la izquierda socialista, está afirmando y argumentando a favor de la restitución del señor Pedro Castillo en el cargo, y el señor sociólogo Ricardo Burgos, de Nuevo Perú, está afirmando y argumentando a favor del adelanto de las elecciones, amigos oyentes del programa. De tal
tal manera que lo que vamos a hacer en los siguientes 2 minutos para cada uno y una réplica también de 2 minutos, amigos oyentes del programa, es que en este bloque, después vamos a ir a la pausa, en este primer bloque, ¿no? Argumentar, ¿no? E intercambiar ideas respecto a por qué uno debe ir y apuntalar el adelanto de las elecciones, o en todo caso, por qué uno no debe apuntalar el adelanto de las elecciones. En este bloque, como ha iniciado Diego Mota, lo hacemos lo mismo, y en el próximo bloque evidentemente invertimos. Te escuchamos, Diego. Bien, lo primero que me gustaría refutar es que yo pensé que de repente ya con el tiempo transcurrido se había rectificado la posición, pero vemos que eso no es así, por parte de un sector de la izquierda, ¿no? El golpe de Estado lo perpetró la derecha, ¿no? Decir que el golpe de Estado o el intento del golpe de Estado fue de Pedro Castillo es avalar el argumento que la derecha, desde el imperialismo norteamericano hasta sus operadores nacionales, han ido construyendo. Y eso significa avalar todo lo que vino después. Y consideramos finalmente, entonces hay que decirlo, ¿no? Que ese argumento de que Castillo es igual a Fujimori y que intentó dar un golpe de Estado, la única razón, el único objetivo que se tiene para levantarlo es para justificar el voto con la bancada izquierdista, la izquierda parlamentaria, de distintas bancadas, avaló el golpe de Estado, ¿no es cierto? Solamente hubieron 6 congresistas de los 130 que votaron en contra, mostrando una faz, no se le equivocada, no, yo diría ya traidora, y con eso facilitando este golpe de Estado, santificando este golpe de Estado y la masacre que ha venido después. Eso de ahí, las calles lo han hecho expresar. Hemos visto todos, cuando han ido congresistas de izquierda, se han expresado en masas, en plazas, han sido repudiados por la gente, porque la gente no olvida eso. Entonces, seguir insistiendo con ese camino solamente tiene ese objetivo. Segundo, insistimos nosotros, hubo un mandato popular, o sea, el Estado de Derecho no es un discurso abstracto, pues, ¿no? El Estado de Derecho se sustenta en algo básico y pleno, la soberanía popular, se sustenta en el pueblo, en lo que la gente opina, y lo que la gente opinó, en mayoría, fue darle el voto a Pedro Castillo. Eso es lo que nos debe interesar, no una construcción en abstracto de lo que consideramos es el Estado de Derecho. Incluso cuando nosotros llamamos a una Asamblea Popular Constituyente, aunque no nieguen que estamos en un momento constituyente, cuando nosotros hacemos ese llamado, es porque entendemos que la institucionalidad, ¿no es cierto?, los representantes ya están viciados. Este Congreso no representa el 6%, tenemos que activar el poder del pueblo. Correcto, muchas gracias, Diego. La réplica de el señor Diego Burgos, 2 minutos con 15 minutos que ha hecho uso de la palabra. Diego Mota, responde Ricardo Burgos. Amigos oyentes de Sin Patrones, por favor, les pido puntualmente argumentar respecto a este primer bloque, por qué el adelanto de las elecciones, o en todo caso, por qué no estamos a favor del adelanto de las elecciones. Lo escuchamos. Ya, yo voy a contestar lo que estás pidiendo, José, pero el amigo no puede negar un hecho que millones de peruanos lo vimos en televisión. Yo he hecho referencia a que el señor Pedro Castillo, como presidente constitucional elegido por voto popular de la mayoría de los peruanos, eso no está en cuestión, su cuestionamiento, lo que hace la derecha de querer del primer minuto cuando llega al gobierno, intentar desconocerlo. Son cosas diferentes. Él ya estaba en el cargo y era reconocido presidente de la República. Así no le gusta a la derecha, él era el presidente de la República y nosotros lo defendimos siempre. Pero cuando él hace el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado, él ya quebranta el ordenamiento jurídico constitucional. Y por eso es que él comete debió darse un proceso de juicio político, ¿no? De juicio político. Y lo que hace Pedro Castillo, y no lo hace eso el Congreso, y por eso es ilegal la forma como él ha sido destituido del cargo. Pero que ha cometido ese quebrantamiento de la Constitución, sí lo ha hecho. Es un intento de golpe de Estado.
el que se cuestione y que sea irregular la forma como la derecha lo ha vacado y de manera apresurada, etcétera, eso debe corregirse. Y que el señor Pedro Castillo, en ese momento, en ese lanzo, el señor Castillo tiene derecho a defenderse en libertad, lo tiene, pero debe ser detenido, porque ha quebrantado el orden constitucional, ¿no? Él, como presidente de la República, ha planteado la disolución del Congreso. Eso constitucionalmente señala los mecanismos cómo se disuelve el Congreso. Si él hubiera renunciado, se disolvía el Congreso y se convocaba elecciones. Por ejemplo, esa era una salida. Bueno, lo que hace el amigo Diego Mota es confundir los momentos políticos del proceso que se da, ¿no? Entonces, y los mecanismos que existen para resolver cada uno de esos momentos. Entonces, bueno, ahora, yo lo que quiero centrarme es a ver por qué debemos convocar a elecciones. Porque la Constitución señala los mecanismos democráticos sin patrones que existen para que civilizadamente y de manera pacífica, Ricardo, se den los cambios. Su Sí. tiempo se acabó, Ricardo. Ya. Va a disculpar, su tiempo se acabó, de tal manera que vamos a dar lugar a la réplica, a la tercera vuelta. De pronto usted también responde en los 2 minutos que le quedan. Lo escuchamos a Diego Mota, de la izquierda socialista. Sí, muy concreto, ¿no? Yo pregunto, ¿no? Todos los peruanos escuchamos el discurso, la proclama del 7 de diciembre. Cierra el Congreso, reorganización del Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, convocatoria de Asamblea Constituyente, entre otros. ¿El pueblo estaba a favor o en contra de esas medidas? ¿El pueblo está a favor o en contra de esas medidas? El pueblo considera que está a favor de esas medidas. Lo que hizo Castillo fue una proclama política, escuchando, tal vez tarde, pero escuchando el clamor del pueblo. Y producto de eso es que está preso y fue vacado ilegalmente con el apoyo de la bancada de la izquierda parlamentaria, que hasta ahora no corresponde respecto a ese voto. Entonces, eso es un tema fundamental. Lo que hizo Castillo fue simplemente, como un buen presidente, trasladar el mandato del pueblo, la voz del pueblo, a los hechos, y por eso está vacado, ¿no? Entonces, ese es un hecho que no se puede olvidar, no se puede escamotear, y que fue antes, y que fue durante, y que fue después, así que no hay acá momentos. En todos los momentos hay una posición clara de respeto al mandato popular y una posición que intenta vacarse. Segundo, de izquierda la defendió en todo el tiempo, no, mentira, ¿no? Eso creo que también lo vimos, ¿no? Antes, durante y después, hubo un momento en que la izquierda no defendió. Antes, en el proceso electoral, recordarán en primera vuelta, hubo una izquierda, los amigos de Nuevo Perú, que estamos debatiendo generalmente acá, ellos llamaron a que no se vote, a que se retire el candidato Pedro Castillo para no dividir el voto, porque en ese momento Verónica Mendoza estaba primera. Cuando Pedro Castillo pasa a ser primero, Verónica Mendoza se retiró para no dividir el voto, no, siguió intentándolo, ¿no? Segundo, durante el gobierno, no fue Mirta Vázquez, Pedro Franque los que dijeron que no había un momento constituyente, siendo primera ministra y ministro de Economía. Y tercero, bueno, en estos momentos, ¿no? No se está defendiendo la restitución y nadie se ha votado a favor de la vacancia de la restitución. Entonces considero yo que ahorita llamar a un adelanto de elecciones solamente le va a dar el poder a la derecha, solamente va a bendecir, santificar el golpe de Estado, ¿no es cierto? Y solamente tiene el objetivo de buscar meter a 2, 3, 4 congresistas de mi facción, de mi bancada, y eso creo que es incorrecto. Debemos pensar en el país. Correcto. 2 minutos con 30 segundos, el mismo tiempo para la réplica de esta final, de esta primera ronda, al sociólogo Ricardo Burgos. Después de la participación de Ricardo Burgos iremos a un intermedio del programa y al retornar damos lugar a la segunda parte, que puntualmente debe ser de discutir, debatir e intercambiar ideas respecto a la posibilidad de la restitución de Pedro Castillo en el cargo, señoras y señores. 2 minutos y medio entonces para Ricardo Burgos. Ya, mire, el amigo está interpretando los hechos de manera equivocada. ¿Por qué? Porque
no está en cuestión si se respetó del lado del pueblo y de la izquierda ¿cómo se llama? El triunfo de Pedro Castillo. Eso es mentira. La derecha golpista siempre estuvo queriendo que se vaya Pedro Castillo. Pero el pueblo de la mayoría lo eligió y lo reconoció la legitimidad y la legalidad de su elección. El jurado nacional, internacionalmente, ese ya estaba, él ya estaba en el cargo y estaba ejerciendo el cargo. Las Fuerzas Armadas se subordinaron a su mando. Entonces, el problema no está allí. El problema es que él no quiso compartir, él y Perú Libre y el señor Aníbal Torres y todos los que sus sobrinos de él, la gente del los parlamentarios del magisterio no quisieron compartir un mando político colegiado de todas las fuerzas que lo llevaron al triunfo. Y el señor Cerrón dijo: este es el triunfo de Perú Libre. Este es el gobierno de Perú Libre. Y por lo tanto, nosotros somos los que vamos a dirigir. ¿Ya? Y ahí hubo una fractura en el seno de la izquierda y en el seno del pueblo. Entonces, ellos tienen una lógica patrimonialista en el gobierno y comienzan a repartir las cosas y el coheteo a través de los ministerios. Eso no era lo que quería el pueblo. El pueblo quería gobernar. Y eso es lo que no hicieron y comenzaron a hacer lo clásico y tradicional que ha habido en todos los gobiernos de inicio de la República. Considerar que el Estado es su patrimonio y comienzan a repartir, a hacer las repartijas, ¿no? Del Estado, de los ministerios, y eso es lo que no, el pueblo, por eso no es lo que no quería. Ni la izquierda queríamos eso. Y él se comporta como todos los demás presidentes, ¿no? Tal es así que no comienza a cumplir las promesas del plan de gobierno que se hicieron en la segunda Correcto. vuelta. Muchas gracias a Ricardo Burgos. Su tiempo ya se ha cumplido, 2 minutos con 30 segundos. Vamos a la pausa, vamos a pedir a nuestros invitados. Patrones, periodismo pluralista y democrático. 8 de la mañana con 40 minutos, ingresamos a la segunda parte de este interesante debate, intercambio de ideas acerca de un tema que estoy absolutamente seguro usted también está enganchado, ¿no? El adelanto de las elecciones o la restitución de Pedro Castillo en el cargo que tenía de presidente de la República como salida política a este problema que vivimos en el país, amigos oyentes de el programa. En la recta final, ¿no?, del presente bloque vamos a aperturar hoy la línea telefónica que ya la hemos recuperado, el 054-520679. Si de pronto usted quiere participar, comentar respecto a las ideas que se están escuchando, que están siendo expuestas por nuestros invitados, Diego Mota, de la organización Izquierda Socialista, ¿no?, argumentando y apuntalando el planteamiento de la restitución de Pedro Castillo, y el sociólogo Ricardo Burgos, de la organización Nuevo Perú, argumentando a favor del adelanto de las elecciones, señoras y señores. Ahora sí, en aras a la equidad, ¿no?, y al equilibrio, invertimos la figura. Empieza este bloque Ricardo Burgos con 3 minutos. Y por favor, insisto en la necesidad de puntualmente referirse a este tema. En este bloque nos corresponde tratar a los argumentos a favor o en contra respecto a la restitución de Pedro Castillo en el cargo como una salida política al problema que hoy enfrentamos en el Perú. Ricardo Burgos, entonces, por favor, 3 minutos e inmediatamente después Diego Mota para la réplica con sus 3 minutos en esta primera parte. Lo escuchamos. Ya, mire, voy a ir al punto que me estás pidiendo, pero terminaré la idea que estaba desarrollando anteriormente. Mire, Pedro Castillo
comience a incumplir sus promesas. Y tal es así que el pueblo comienza a exigirle que cumpla sus promesas. Y hubo un paro, acuérdense el Cusco, en noviembre de 2022. Las mesas de negociación. Él no quería hacer la ruptura al orden, a las políticas tradicionales. Siguió manejándose con el piloto automático en la economía. ¿Qué reforma política hizo? Lo dejó solo a Pedro Franklin en la lucha por la reforma tributaria. Lo dejaron solo. Entonces, a los mejores ministros que había desempeñado lo sacaron. A Maite lo sacaron, que quería hacer la reforma agraria. Es que él no tenía la voluntad, ni Perú Libre, la voluntad, ni el magisterio, ni la voluntad de cambiar el modelo neoliberal, sino de darle continuidad. Y eso, por eso el pueblo no lo eligió. Para eso no lo eligió. Él sabía que este era un gobierno de ruptura, sino el plan de gobierno bicentenario. ¿Qué significa? ¿Un papel nomás? ¿O era realmente el compromiso con el pueblo de los cambios que debía realizar? Ese es el tema. Entonces, por eso es que el compañero Pedro Castillo, lo lamento, pues, es lamentable cómo ha terminado, ¿no? Y bueno, ahora, yendo al segundo, ¿por qué debe cambiarse Pedro Castillo? ¿Por qué debe darse las elecciones? Porque es el pueblo quien lo pide. Todas las encuestas de IEP, de la derecha y de todos los que han hecho, todos dicen qué cosa quieren. Que se vayan todos, adelante elecciones, referéndum a la Asamblea Constituyente, ¿no? La mayoría del pueblo lo dice. Porque el pueblo no es que no tiene sentido común, no maneja criterios políticos. El pueblo es político, altamente político, y se da cuenta que democráticamente es posible hacer esas cosas. Constitucionalmente es posible. Lo que pasa es que hay sectores, como lo expresa el compañero que está hoy hablando, de Izquierda Socialista, que quieren anteponer sus deseos a la realidad y a la voluntad del pueblo. Cuando uno comete ese error, ya no tiene una percepción objetiva de las cosas que suceden. Entonces está poniendo por delante sus deseos. Entonces, el pueblo se ha expresado en todas las encuestas. La salida es eso, que se vayan todos, adelante elecciones, ¿no? Y referéndum para la Asamblea Constituyente. Y eso es viable, y eso es pacífico, de una manera democrática, constitucional, y eso lo sabe Dina Boluarte, lo saben todos. Correcto. Y lo que hay que hacer... Correcto, Ricardo. 3 minutos, por favor. Disculpa que te interrumpa, pero vamos a respetar los tiempos, si no el tiempo nos va a ganar en este bloque, el que le hemos querido dedicar 1 hora completa a este interesante debate. 3 minutos con 5 segundos, el mismo tiempo hace uso de la palabra para la réplica Diego Mota, de la Izquierda Socialista. Bien, a ver, el argumento de la persona con la que estamos debatiendo ha sido, de Nuevo Perú, ha sido, el gobierno de Pedro Castillo fue cuotero, ¿no es cierto? Pedro Castillo, pero en el fondo lo que vemos después, que el argumento es Pedro Castillo no quiso compartir los ministerios, los puestos con Nuevo Perú, ¿no? O sacó a mi gente, ¿no? Entonces, ¿estamos en contra o estamos a favor del cuotero? ¿No? Primer punto. Segundo punto, no es cierto que tuvieron el poder, no es cierto que tuvieron la PCM, el Ministerio de Economía, los sectores más importantes de un gobierno, y no es cierto que esos ministros lamentablemente plantearon que no estábamos en un momento constituyente, que no era momento de hablar de una nueva constitución. ¿Quiénes son los que plantearon eso? ¿No? Segundo, se dice pues que Pedro Castillo no tenía la voluntad de cambio, ¿no? Muy bien. Si Pedro Castillo no tenía la voluntad de cambio, el presidente Pedro Castillo no tenía la voluntad de cambio, ¿por qué está preso entonces? ¿Por qué la derecha nunca lo dejó gobernar y lo boicoteó? ¿Por qué se le dio la vacancia? ¿Por qué entonces se le dio un golpe de Estado? ¿Por qué desde el imperialismo norteamericano hasta todas las instituciones burguesas que estuvieron en complot contra Castillo se alinearon para ese golpe de Estado que ha tenido un saldo altísimo? Si Castillo estaba con ellos, lo hubiesen dejado, ¿no? Se habla de las encuestas. Bueno, las encuestas saben que eso puede estar sin un rango de manipulación, siempre lo sabemos. Pero
si queremos utilizar ese argumento, no es cierto lo que denunció Hildebrand hace algunas semanas, una encuesta en la que se señalaba que si se volviera a presentar una nueva elección con dichos candidatos, Pedro Castillo no volvería a ganar. Entonces decir que el pueblo le ha dado la espalda a Pedro Castillo es falaz, ¿no? Habrá pues gente que quiere que haya nuevas elecciones para meter a sus candidatos, meterse ellos en el poder, con lo que nosotros discrepamos con un nuevo Perú, ¿no es cierto? No porque estemos en contra de las elecciones, sino porque creemos que en este momento hay que recuperar la democracia, hay que recuperar el mandato popular, y después podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Hay que plantear el tema de la Asamblea Popular Constituyente, con participación del pueblo organizado desde abajo, y luego que se hablen muchas cosas, ¿no? Pero querer anteponer mi apetito personal de que mi partido, mi gente, quiere capturar instancias del gobierno, eso es escuchar a sus deseos y no al clamor del pueblo. Ahorita no existe, además, de manera fáctica, las condiciones para un adelanto de elecciones. Está copado por la derecha todas las instituciones. Además, yo me pregunto yo por último, ya haciéndoles caso, ¿creen que van a ganar? O sea, ¿no se dan cuenta que con ese discurso contemporizador con la derecha, que también está de acuerdo con las elecciones, no sacaron ni el 7%, ¿cuánto creen que van a sacar ahora? La gente quiere una salida de raíz. Correcto. ¿Cierto? Una salida confrontacional. Diego, el tiempo ya se ha cumplido. 3 minutos con 6 segundos aproximadamente, ¿no? Inmediatamente. Entonces, la réplica de Ricardo Burgos de Nuevo Perú ante este interesante tema, y estamos escuchando argumentos realmente interesantes, que de pronto, para ser más detallados, ¿no?, y ponerle más énfasis, necesitan más tiempo, pero lamentablemente en radio el tiempo es tirano. 2 minutos para Ricardo Burgos. Ya, el pueblo se ha expresado. Lo dice reiteradamente. La salida política no habla de restituir a Pedro Castillo. El compañero quiere dar a entender de que la lucha de este pueblo es por restituir a Pedro Castillo. Eso no es cierto. Ese es su deseo de él, su grupo y de mucha gente. Porque ellos están en una salida diferente. Ellos dicen que hacer es convocar las elecciones, ¿no? Es ponernos a la cola de la derecha. Entonces, ellos lo que están planteando en el fondo es la ruptura violenta, vanguardista del orden constitucional. Y está llamándose por eso la toma de Lima. Nosotros, el pueblo, la Asamblea de los Pueblos, que el encuentro nacional que ha habido, el primero, habla de la Marcha Lima. La Marcha Lima es un mecanismo democrático y pacífico, el derecho a protestar y a exigir los cambios que el pueblo, la mayoría ciudadana, exige. Eso es democrático. Ellos están en otra cosa. Por eso hablan de insurgencia. Después de la insurgencia, ¿qué viene? La insurrección. Entonces vamos a lanzar. Esa es la salida. O sea, el pueblo va a luchar, va a morir luchando, ya está muriendo por la salida de Pedro Castillo. No, el pueblo está luchando por cambiar el orden existente democráticamente, con las armas que esta constitución neoliberal nos permite. Y esa es la salida política, democrática, pacífica y de la mayoría, de la voluntad del pueblo. Y por eso es que el compañero parece que fuera pitonizo, porque dice, ya, si se convocan las elecciones vamos a perder. Oiga, esas son las reglas de juego. Esas son las reglas de juego. O sea, ellos quieren ganar. Así no es. Además, eso es mentira. Si la mayoría de este pueblo quiere que se vaya este Congreso, esta presidenta, quiere cambiar este modelo neoliberal que sirve para hacer negocios ilícitos. Correcto, muchas gracias Ricardo Burgos. 2 minutos con 15 segundos, el mismo tiempo que va a hacer uso de la palabra el abogado Diego Mota de la izquierda socialista. Están llamando ya a la línea telefónica, por favor, no vamos a responder porque uno de los invitados justamente está participando a través de la línea fija, el 054-5206-79, de tal manera que está ocupado.
Cuando culmine el debate, el intercambio de ideas, vamos a abrir la línea para su participación, estimados oyentes. 2 minutos con 15 segundos entonces para la réplica de Diego Mota. Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que señalar que estamos en contra del terruqueo, ¿no? Estamos en contra de deslegitimar la opinión del pueblo, la decisión del pueblo de declararse en desobediencia civil, incluso conforme al artículo 46 de la Constitución. Y eso es lo que ha pasado. El pueblo se ha declarado en desobediencia civil porque consideramos que ahorita vivimos una dictadura, no hay un Estado de Derecho, y avalar, seguir las reglas de este Estado de Derecho nacido de una dictadura, es avalarlo. Y nosotros sí estamos en contra y por supuesto estamos en otra vía en ese sentido. Pero eso más bien nos hace democráticos, la democracia verdadera, la democracia real. No caigamos pues en ese discurso estigmatizador, ya suficiente dándose la derecha terruqueando. En segundo lugar, a ver, una salida con planteamiento de adelanto de elecciones es pretender reeditar lo que ya pasó en 2020 cuando Sagasti, es decir, la derecha, asumió el poder, ¿no? Con el voto de un sector de la izquierda limeña, liberal, así la consideramos, ¿no? Centralista, que le dio el poder, ¿no es cierto? En el Congreso se repartieron presidencia del Congreso un sector, presidencia de la República otro sector, ¿no es cierto?, con Sagasti a la cabeza. ¿Y para qué? Para que todo sea igual. Sagasti nos endeudó a 100 años con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, ¿no es cierto?, con una deuda externa espantosa. Sagasti era justamente el que planteaba desde julio del 2022, ¿no es cierto?, planteaba el tema del adelanto de elecciones. Entonces, esa es la consigna de la derecha, esa es la consigna que los pueblos no estamos de acuerdo a aceptar, por favor, ¿no es cierto?, porque ya ese camino ya lo vivimos. Es decir, no cerrar el Congreso, sino cambiar su mesa directiva y repartirse el poder entre un sector de la derecha y un sector de la izquierda, poner a su gente. Eso es lo mismo con Sagasti. ¿Que solucionó la crisis que venimos atravesando? No, se profundizó el modelo neoliberal. Correcto. Muchas gracias, Diego. En 2 minutos con 7 segundos. Nos falta una ronda para culminar este debate, amigos oyentes de Sin Patrones. Yo debo de relevar y destacar a nuestros invitados que han decidido participar de este cruce de ideas, amigos oyentes de Sin Patrones. Quien sale ganando evidentemente son los miles de oyentes que en esos momentos escuchan la radio en la Macro Sur a nivel nacional y de pronto también a nivel internacional, amigos oyentes del programa. Entonces damos inmediatamente lugar a la última ronda, 2 minutos para Ricardo Burgos e inmediatamente después 2 minutos para Diego Mota. Lo escuchamos, Ricardo. Ya, mire, cuando se ingresa a la política, a un proceso de gobierno, de elecciones para gobernar, se hace sobre la base de la Constitución y el ordenamiento jurídico. Si uno va a creer, esto me conviene, esto no me conviene, esto sí lo hago, esto no lo hago, cuando estoy en el gobierno y después lo pierdo y después busco patear el tablero y empujar hacia una acción violentista, eso no es democrático. Eso no es una arbitraria que pone por delante sus deseos. La izquierda es democrática y respeta la voluntad popular y hace o debe hacer lo que le dice el pueblo. Y el pueblo se ha expresado, lo eligió a Pedro Castillo, lo defendió y lo seguía defendiendo en sus aspectos positivos, lo seguía defendiendo. Pero no hizo el cambio, él comenzó a incumplir las cosas. Y hizo una cosa que nadie esperaba. Se metió un tiro a la cabeza. Entonces, él dio el autogolpe, entonces ya él tiene que cumplir esa infracción constitucional. El tema es cómo le damos salida al país para avanzar hacia los cambios que queremos, en democracia. Esta democracia a mí no me interesa, por eso es que la gente grita, esta democracia no es democracia. Pero tenemos que ceñirnos en las reglas de juego. Y en estas reglas de juego le podemos dar vuelta. ¿Cómo? Con las propias reglas, aplicando las reglas de juego. La voluntad del pueblo es lo que manda. Y esa voluntad es lo que debemos hacer.
Entonces, y ellos nos dicen qué cosa, que tienen que se vayan todos. Si no, veamos las encuestas, que se vayan todos. Y dice nuevas elecciones y referéndum a una asamblea constituyente. Es más, ya ni siquiera debería haber referéndum, en mi opinión, porque más del 66% de la gente quiere la asamblea constituyente, es mayoría. Pero tratando de ganar fuerzas para que esta dictadura se vaya, tenemos que plantear la salida democrática, que es la consulta al referéndum. Correcto. Y que el pueblo decida. Correcto. Esa es la forma democrática y popular que debemos hacer para cambiarlo todo. Correcto. Muchas gracias, Ricardo. 2 minutos con 35 segundos. El mismo tiempo hace uso de la palabra para su participación final de este interesante debate el abogado Diego Mota, de la Izquierda Socialista. Lo escuchamos. Bien, estimado Juan José y todos nuestros hermanos que nos escuchan. El pez por la boca muere, ¿no? Yo no voy a ser tan soberbio como para decir cómo se debe participar en la política, ¿no? Mucho menos decir que el basamento para la participación en la política debe ser la Constitución, mucho menos esta Constitución del 93. Estamos en orillas totalmente distintas. Nosotros repudiamos esta Constitución. Y decir, ¿no es cierto?, que plantear lo que el pueblo ha expresado en las calles, saliendo a expresarse, sí de manera muy dura, ¿no? Sí de manera firme, ¿no? Sí apelando incluso a el derecho a la desobediencia civil. Decir que eso es violentista ya es muy bajo, ¿no? Decir, como lo ha expresado la macroregión sur en el último encuentro de hace 2 semanas, como lo ha expresado la macroregión norte en el último encuentro de hace 1 semana, que la consigna es fuera Dilma, cierre el Congreso, restitución de Pedro Castillo y la convocatoria de una Asamblea Popular Constituyente, que esas consignas entran en el saco de los violentistas, por favor, eso ya linda a hacer el juego a el terruqueo de la derecha, y yo ahí sí me aparto completamente y estoy en total desacuerdo con eso. Es más, consideramos nosotros que esa consigna de Asamblea Constituyente, Asamblea Popular Constituyente, ¿no es cierto?, es simplemente un pretexto para estos sectores para lograr su adelanto de elecciones, porque lo hemos escuchado, ¿no? Incluso ponen en tela de juicio el tema del referéndum, ¿no? Porque sí, lo han expresado en muchos momentos, ¿no? Ni siquiera que haya referéndum, sino primero adelanto de elecciones, o sea, ni siquiera eso. Entonces, ya cada quien debe sacar sus conclusiones. Nosotros estamos por una Asamblea Popular Constituyente con participación del pueblo, sin los intermediarios de los partidos de izquierda que le han traicionado. Y para eso consideramos no solamente un tema ético, ¿no es cierto?, de lealtad, sino también un tema táctico, la restitución de Pedro Castillo, porque volver por lo menos a tener el Estado democrático de derecho, las ciertas libertades fundamentales, para plantear una verdadera Asamblea Popular Constituyente es necesario y fundamental en este momento. Por último, el pueblo sabe qué define, ¿no? El pueblo sabe bien quién está con ellos y quién no está con ellos, quiénes los critican a partir del racismo, del clasismo, etcétera, incluso dentro de la propia izquierda, ¿no es cierto?, y quienes se le están jugando a pesar de ser tildados o atacados de violentistas y demás. Hago un llamado al pueblo peruano para que este 19 de julio estemos, sí, en la toma de Lima. Es una consigna simbólica, porque el pueblo, los ambulantes toman Lima, ¿no es cierto?, los trabajadores toman las calles de Lima porque no hay trabajo. Entonces, correcto. Lima es de todos, ¿no? Tomemos Lima. Muchas gracias a el abogado Diego Mota, de la organización Izquierda Socialista, amigos oyentes del programa. Entonces, hemos escuchado a ambas partes argumentos que evidentemente son respetables, más allá de que si uno discrepa o no, amigos oyentes de Sin Patrones. Ricardo Burgos, muchas gracias, hasta otra oportunidad. De pronto un apunte final, bastante breve para la despedida, pero desde ya muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a tu invitación, y gracias también al amigo Diego Mota por expresar claramente sus ideas, igual como las he hecho yo, y que el pueblo siempre hay que hablar a la gente con la verdad, con los hechos, y poniendo por delante el país, no los intereses particulares o de grupo que estuvo cogobernando con Pedro Castillo, ¿no? Muchas gracias. Tenemos que avanzar hacia adelante y dar una salida pacífica y democrática. La plataforma de lucha de la Marcha Nacional del 19 de julio
no habla nada de la restitución de Pedro Castillo. Eso no es cierto. Buenos días. Muchas gracias a Ricardo Burgos, también muchas gracias a Diego Mota. Un apunte final, Diego. Hasta otra oportunidad, te escuchamos. Muchísimas gracias, Juan José, y a todos los oyentes. Muchas gracias a la labor que realiza la prensa alternativa. Nos vemos el 19 de julio para expresarnos de manera firme por la recuperación de la democracia, por la salida de la dictadura de Dina Boluarte, por el cierre del Congreso, por la convocatoria de una asamblea popular constituyente con participación directa del pueblo y sus organizaciones, no de los partidos políticos que ya nos han traicionado, ¿no es cierto? Y consideramos, sí, por la restitución del señor presidente Pedro Castillo, que ha sido votado de manera incorrecta, con votos de la izquierda, y con los votos de aquellos que sí gobernaron, que tuvieron posibilidad desde la PCM, el Ministerio de Economía y otros ministerios, de hacer cambios contundentes a favor del pueblo, y que hoy olvidan mínimo del altar. Correcto. El pueblo no olvida. Muchas gracias a Diego Mota, abogado. Él pertenece a la organización política La Izquierda Socialista, señoras y señores, y a Ricardo Burgos. Él pertenece, sociólogo, él pertenece a la organización política Nuevo Perú, amigos oyentes del programa.